Y a Nuño García, de Gea Paisajismo, que nos va a hablar sobre sostenibilidad, específicamente jardines verticales. Y bueno, os dejo con él y espero que sea tan interesante como a mí me parece. Seguro que sí. Para sacarlo a la pantalla. Ahí está. Bueno, lo primero, daros gracias por venir a la charla y mostrar vuestro interés por los jardines verticales. Bueno, yo quería contaros un poco quién soy. Yo soy licenciado en biología, soy biólogo, paisajista y especialista en jardines verticales. Y me gustaría sobre todo transmitiros por qué empecé a construir jardines verticales. Pues yo ya llevaba un tiempo ligado al mundo de la jardinería y pues ciertamente me aburría un poco de hacer siempre lo mismo. Entonces opté por seguirme formando, me apunté a un máster de paisajismo en Madrid presencial de 2 años, que trabajaba por la mañana y por las tardes estudiaba. Fue bastante duro e intenso, la verdad, pero muy satisfactorio por otro lado. Y en una de las excursiones del máster nos llevaron a ver el CaixaForum. Y las personas, no sé si conocéis, me imagino que todos conocéis CaixaForum y habéis visto el jardín vertical de la entrada, que lo construyó Patrick Blanc, que es como un emblema, desde luego, de la jardinería vertical. Él es un fenómeno, es un monstruo y desde luego, es ya algo importante incluso para Madrid. Ha puesto Madrid en el mundo en muchos sentidos. Pues nos lo estuvieron enseñando las personas que lo mantenían y a mí me generó bastante curiosidad y me pareció bueno, de hecho el aspecto era maravilloso porque, bueno, aparte de haber mejorado muchísimo esa fachada, le da un ambiente al CaixaForum y esa zona la naturaliza y me pareció increíble. Y entonces, a raíz de eso, luego tuve la oportunidad de hacer cursos de formaciones de jardines verticales y una vez que ya conociendo todo a fondo los jardines verticales, pues la verdad que es que me parece que es algo que es el futuro de la construcción. Antes, cuando estaba escuchando la charla de las Passive House, muchas de las cosas, por ejemplo, la humedad relativa del aire o la generación de oxígeno, me parecen cosas muy interesantes para rematar este tipo de construcciones, por ejemplo, y desde luego en un ambiente, en una situación más general en lo que es una ciudad. Bueno, lo importante de los jardines verticales son sus circunstancias, ¿no? Pero bueno, ¿qué entendemos por un jardín vertical, ¿no? Pues un jardín vertical es una estructura lógicamente vertical, creada por distintos materiales y plantas, para tapar muros, fachadas o huecos, más o menos un poco lo que queramos, tanto interiores como exteriores. Se puede plantear de las dos maneras y se busca en ellos que tenga una prolongación en el tiempo, que no sea una instalación y desaparezca, sino que sea algo más vivo y que tenga, lógicamente, pues un desarrollo vital. Que lo tienen y puedes tener tiene una vida realmente ilimitada. Las plantas tienen una vida ilimitada y lo único que puede acortar un poquito la vida del jardín vertical viene siendo los materiales de la construcción. Las técnicas, simplemente tú vas manteniendo en el mantenimiento, las podas las plantas y las acomodas un poco. Alguna, pues si se muere, se sustituyen con mucha facilidad y eso te permite tenerlo siempre, el jardín vertical, durante todo el año, y muy prolongado en el tiempo. Y tiene una característica muy importante, que es que los jardines van cambiando durante el año. No es lo mismo un jardín en primavera que en verano, que en otoño. Tienes una decoración, porque yo lo veo también muy importante el valor de decoración en los jardines. Tienes algo en el tiempo y con un aporte grande. Bueno, ¿qué beneficios tiene la jardinería vertical? Pues bueno, desde luego es importantísimo, me parece, la reducción del calentamiento de las ciudades. Antes comentaba con Félix un poco lo que es el efecto isla, que ahora os contaré, y cómo influye los jardines verticales como jardines, o sea, como masas vegetales en las ciudades, ¿no? O sea, tendría el mismo efecto, un jardín vertical tiene el mismo efecto positivo que un jardín horizontal.
solo que tiene una serie de características o virtudes distintas que nos va a permitir ajustarlo muy bien a lo que es la ciudad. Bueno, desde luego mejora la calidad del aire, eso está por descontado. Las plantas fijan CO2 y sueltan oxígeno, eso es impepinable. Tienen un grandísimo valor estético y aportan beneficios psicológicos demostrados, tangibles. Bueno, mejoran mucho la eficiencia energética de las construcciones, que luego os enseñaré algunas cosillas. Se reduce la contaminación acústica, debido a que el jardín vertical es una superficie irregular y entonces se comporta con las ondas de una manera especial, las absorbe y no las rebota, con lo cual te produce un efecto de reducción acústica importante. Y luego te favorecen los espacios de vida de flora y fauna. En este momento que el ser humano ha generado una extinción masiva de especies y yo creo que apostar por recuperar la flora y la fauna y darles un hueco para que ellos puedan vivir dentro de las ciudades me parece más que importante. Bueno, en cuanto a la reducción del calentamiento urbano, pues tiene un efecto grandísimo sobre la isla, el efecto isla de calor, ¿no? Si veis en la gráfica, en las zonas urbanas, al meter hormigón, al tapar los suelos, al echar asfalto en las ciudades, todos esos materiales captan toda la radiación solar, acumulan el calor y luego lo sueltan por la noche. Entonces, eso produce que la variación térmica sea muy baja. Todos hemos ido, además siendo de Segovia, todos hemos cruzado el sistema central, vas a dormir un día a Madrid y dices, madre mía, ¿qué pasa aquí? Que es que por las noches no ha bajado la temperatura nada. Y si algo típico de Segovia es que por la noche refresca. En los sitios con mucha construcción no lo realiza. Y puede haber una diferencia entre 3 y 9 grados en función de que sea un centro de ciudad o la zona de campo. Y luego hay una variación en radial, claro, ¿no? Va en función de la cantidad de superficie que se ha edificado y en relación a la superficie vegetal que hay. ¿Qué efectos realizan las plantas para modificar el efecto isla de calor? Pues está claro la absorción y la retención de calor, pues lo que os contaba. La radiación solar calienta mucho todas las superficies inertes y con todas las longitudes de onda que tiene, desde el infrarrojo al ultravioleta, se produce calor y luego, cuando ya no hay esa radiación, pues los elementos lo sueltan, cosa que no lo hacen las plantas, o lo hacen de una manera mucho, mucho menor. La transpiración y la evaporación del agua. El agua tiene un calor específico muy alto y capta muchísimas calorías, pero una cosa muy importante es que en el paso de líquido a gas, sin variación de temperatura, hay un consumo de calorías. Entonces, todas esas calorías que en una superficie inerte nos quedamos con ellas, digamos, las plantas las redireccionan. Por un lado en evaporar agua y por el otro lado en generar CO2. Y luego la penetración del agua. Ese mismo agua que aporta frescura y que rebaja la temperatura y que te aporta una humedad relativa en el ambiente, pues en las ciudades las tenemos en los tejados, van a los desagües y de los desagües al río y de ahí al mar. Sin embargo, en el campo no, en el campo o en las zonas ajardinadas penetra el agua de la superficie, penetra en las partes bajas y revierte y se evapora. Bueno, los beneficios para la calidad del aire. Pues las plantas per se fijan CO2. Es el origen de la vida, ¿no? Cuando empezó la Tierra era una atmósfera irrespirable, entonces las plantas, empezando por pequeñas algas cianofíceas en el caldo primigenio, empezaron a consumir el CO2 que había de la atmósfera y a cambio soltaban oxígeno en principio como producto de degradación, o sea, como producto secundario. Pero eso luego es la base de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono lo consumen a través del ciclo de Calvin. Bueno, luego las plantas oxigenan a la vez que capturan el CO2 en ese mismo proceso de fotosíntesis,
se fija CO2 en unas moléculas sencillas y lo haces formar parte de los azúcares básicos para la generación de tejidos. O sea, cogen CO2 atmosférico y producen tejidos vegetales fijos, de los cuales se los consumen los rumiantes y entran en el ciclo vital, ¿no? El ciclo de carbono de la vida. Y otra característica importante es que las plantas filtran los compuestos orgánicos. El benceno, tolueno, estas sustancias volátiles pasan directamente por capilaridad dentro de las plantas y se quedan alojadas en las plantas, con lo cual los retiras de la atmósfera. Y otra cuestión curiosa es que las plantas recogen muchas materia de suspensión. Cuando sobre las hojas, las partículas de suspensión que hay en el ambiente se van depositando sobre las hojas y entonces esas se quedan fijas en la superficie y según va creciendo, va vegetando la planta, esa hoja se cae y tú puedes recuperar las partículas en suspensión. La retirada de oxígeno no es algo baladí, como podéis ver ahí, una hectárea de superficie vegetal consume al día entre 40 y 70 kilos de CO2. En un viaje de 30 kilómetros consume entre 3 y 9 kilos de CO2. Si os podéis hacer una idea, que generalmente es una retirada de CO2 importante y podría compensar en gran medida o en una cierta medida la producción de CO2 por la combustión, tanto por las calderas, por los vehículos, por toda la CO2. Bueno, aquí me he puesto un poco técnico y os he sacado cómo las plantas, pues por la acción de la luz, de esos fotones que nos calientan las ciudades y nos calientan las casas, esos fotones las plantas lo absorben, esa energía que producen oxígeno y producen también NADH y ATP, que son la moneda energética de la naturaleza. Y ahora aquí quiero hacer una reflexión, porque me pareció muy curioso viendo qué plantas absorben qué cosas, me di cuenta de que no sé si será una cuestión coyuntural o de suerte, o que las abuelas sabían mucho, pero muchas de las plantas que más productos retiran del ambiente son las plantas que has visto en casa de tus padres, de tu abuela, toda la vida. Las sansevieras, esa es una planta que todo el mundo ahora está muy de moda otra vez, pero solo se veía en las casas de las abuelas, en los rincones oscuros, ¿no? La sanseviera elimina nitrógeno y formaldehído. Las cintas, ¿qué decir de las cintas? ¿Quién no se ha llevado de casa de alguien uno de esos hijos que generan las cintas? Pues es una de las plantas que más sustancias retiran. El Spathiphyllum es también una planta típica de casa de zonas oscuras, ¿no? La gerbera pues es otra plantita. Parece un poco como de vendehumos decir, no, es que aportan, las plantas nos aportan una tranquilidad y unos beneficios. Parece como un poco bohemio, un poco así budista, pero está científicamente demostrado. O sea que el hecho de estar en un sitio con plantas, ya sea, yo quiero pensar, y mi opinión es que nos recuerda a nuestros orígenes y nos hace sentir bien el hecho de que nosotros hemos olvidado, pero somos animales. Somos animales que vivían en la selva en un entorno vegetal. Entonces, el estar al lado de plantas, de verdes, no sé si será por su forma, por su color, nos estimula y nos hacen estar más a gusto. Y desde luego el color verde es un color que claramente nos da tranquilidad y paz. De hecho, hasta es científico esta reflexión que hago, hasta el punto de que si pensáis de qué color están pintados los hospitales y la ropa de los enfermeros y los médicos, suele ser verde, porque el verde tranquiliza, el verde te da paz y tranquilidad, que justo es una característica muy importante para tenerlo dentro de los hospitales, ¿no? que nos dé paz. Bueno, cromoterapia y aromaterapia, te lo puedes creer o no, pero están basadas en las características que supone que tienen los colores. No olvidar que los ojos están directamente conectados con el cerebro. Entonces, no es descabellado pensar que ciertos colores nos generen ciertas sensaciones, ¿no? Como el rojo la ira, o el verde la tranquilidad, el azul siempre lo hemos asociado al frío, ¿no? Bueno, en cuanto a la eficiencia energética de en los edificios, los jardines, estoy hablando esa es una reflexión sobre jardines verticales, ¿qué puede aportar a una construcción?
pues el propio sombreamiento que genera el jardín sobre la fachada, pues está claro que reduce la temperatura y la insolación, ¿no? Ves ahí en la gráfica cómo la temperatura de superficie, la de la zona de plantas y la del sustrato con el que vienen las plantas, pues cada vez es menor. Y por tanto, y por ende, el aislamiento. ¿Esto económicamente qué supone? Con un jardín vertical tienes que invertir menos en un aislamiento, porque tienes que sumar el aislamiento que has aportado a la estructura y el aislamiento que te produce el jardín vertical. Y claro, vamos más allá, la eficiencia energética de los edificios. Al final, pues eso, el hormigón desnudo tiene esos picos de temperatura con la insolación y según si hay plantas, pues reduce, y eso estamos hablando solo de superficie de planta y sustrato. No he puesto datos de la trasera del jardín vertical o de la propia pared ya cubierta. ¿Por qué hace esto las plantas? Pues lo primero que hacen es que las plantas retiran la radiación. O sea, la radiación calienta, pero si no llega la radiación, pues ese calor no te llega a tu edificio, ¿no? Tenemos una parte que es por la tasa fotosintética, quiere decir que el hecho de activar el citocromo de las plantas para hacer la fotosíntesis, esa absorción de luz no se transforma en temperatura, se transforma en oxígeno y en CO2. Y bueno, la radiación por insolación, la propia sombra que ejerce la planta sobre la pared y también el agua. El hecho de tener una cosa jugosa o las plantas que mantienen agua absorben parte de esa radiación que ni se refleja a otros edificios o a la calle o a un sitio, ni te entra dentro de la casa. Por la evapotranspiración. La evapotranspiración es el motor de las plantas. Las plantas tienen... O sea, el sistema de las plantas es la evapotranspiración. Las plantas evaporan agua por las hojas y el hecho de esa evaporación produce una fuerza de succión de las raíces que produce que el agua que hay en superficie entre dentro de las raíces y ascienda a las hojas. Y esa presión nos genera una inercia para subir el agua arriba, ¿eh? Entonces, la evapotranspiración produce el movimiento de agua, pero también lo que hemos comentado antes, que esa propia evapotranspiración absorbe temperatura. Y puedes ver 2,45 milijulios equivalen a 558 frigocalorías, ¿no? Y luego un efecto de la contaminación acústica. Pues simplemente estar al lado. Yo ahora estoy aquí y en esta habitación oigo, bueno, yo y entiendo que todos vosotros, oigo un eco. Si aquí hubiese un jardín vertical no habría tanto eco. Reducen mucho, reduce 3 decibelios directamente fuera y detrás del jardín vertical baja hasta 8 decibelios acústicos. Y bueno, a mí una cosa que me resulta también importante es que estamos asistiendo a un montón de extinción de especies, tenemos en peligro las abejas. Einstein decía que el día que se mueran las abejas, que se extingan las abejas, se acabará el mundo. Entonces, dotar a las ciudades y a los edificios de jardines verticales nos va a aportar pequeños ecosistemas para que vivan tanto insectos, son muy beneficiosos para nosotros, como aves y roedores y pequeños animales que vayan tomando y teniendo parte de esos mismos. Los pájaros consumen los mosquitos que nos pican por las noches. Si tuviésemos más aves en las ciudades y con una biodiversidad más grande, pues no tendríamos solo tórtolas, no tendríamos solo palomas, y se consumiría una gran cantidad de insectos que son no perjudiciales, porque no creo que sean perjudiciales, sino molestos para nosotros. Bueno, jardín vertical es un concepto un poco amplio. Entonces, yo aquí he hecho una pequeña clasificación a modo doméstico para que veáis un poco qué tipo de jardines. Desde los más sencillos domésticos, que tú coges un palé, haces un huequito, lo aíslas un poquito y ahí puedes tener tus plantas.
¿no? Igual, pues un poco más complejo, pues unas jardineras o unos tubos de PVC, eso del fondo, esas columnas, son simplemente tubos de PVC que están llenos de sustrato y plantadas las plantas entre medio. Entonces, tú aportas el agua por arriba y el agua cae, pasa a través del tubo, nutre y aporta agua a la planta y tú la recoges abajo. Entonces, ese agua lo echas otra vez y lo vas recirculando. Es algo muy curioso y todos, como veis, estas cosas son cosas caseras. Pues esto también podría denominarse un jardín vertical. Esto tiene mucho mantenimiento y esto está hecho para un evento. En el momento estaría, digamos, en el borde de la jardinería vertical por el hecho de la prolongación en el tiempo. Tú no podrías tener mucho tiempo, simplemente tendrías... Esto es laborioso porque hay que regarlo a mano, ¿no? En este caso vamos un poquito más complejo. Estos son jardineras sujetas a una pared. Pues aquí ya va viendo como un aspecto de fachada cubierta total. Esto va todavía un poco más. Esto es en el Hotel Santo Domingo, en Madrid, detrás de la Plaza de Callao, que aquí al arquitecto que hizo la reforma de este hotel se le ocurrió colocar unos andamios de obra grandes y entonces los puso unas jardineras con mucho volumen de tierra y las plantó de plantas y está así. Eso es la vista desde la parte más alta del hotel, pero desde las ventanas las ventanas interiores de este hotel quedaban como una fachada dura y cruda y de hormigón, pues ahora tienen una vista estupenda de zonas de plantas. Bueno, esto tiene una cascada central que es así de un poco de mentira, que no la pone en funcionamiento mucho, pero bueno, ahí podéis ver en la imagen de la derecha un poquito más las jardineras y las plantas cayendo por el lateral. Luego, dependiendo del tipo de sustrato, podemos tener una gran variedad de jardines verticales. Digamos que lo dividiríamos mayormente en hidropónicos y con sustrato. Hidropónico significa que el sustrato que tienes es inerte, no se degrada. Tanto la lana de roca puede utilizarse como sistema de fijación de las plantas y como distribución de agua, como el sistema, en este caso he puesto una fotografía de Fitotextil, que es una marca con la que yo trabajo en la acción de jardines verticales y me parece una solución estupenda, que son pequeños bolsitos de tela en los cuales tú aportas las plantas. Con ese sistema hemos hecho el jardín vertical que hemos hecho en la caseta de publicidad del MAS, que está ahí en la Plaza Mayor, que si os queréis acercar y verlo os va a resultar bastante interesante. Y luego podemos utilizar, perdonadme, hidropónico es también utilizar simplemente manta de riego. Esa manta de color gris son de fibras textiles, que eso simplemente son fibras textiles desechas, entonces está unida con un entramado plástico trasero, entonces tú eso lo soportas en las plantas. Con eso está hecho el CaixaForum. Este sistema lo inventó Patrick Blanc, que es como el pionero y un grandísimo personaje de los jardines verticales, y además es un botánico estupendo. Bueno, este hombre fue grapando, o sea, puso una fachada, impermeabilizó una fachada, le puso una lámina impermeable un poco gruesa y luego sobre esa lámina fue grapando textil, o sea, fue lonas de este material, que esto lo que hace es que reparte muchísimo el agua. Entonces, donde quería hacer planta iba dejando pequeños bolsitos y plantaba una planta, entonces con la grapadora pum, va grapando. Otro poquito, otra plantita, cepellón, mete el cepellón y lo ajusta y lo va grapando. Y con eso cubrió todo, o sea, eso está hecho así el CaixaForum. Sí que es cierto que con el tiempo se fue degradando, por eso no sé si os habéis dado cuenta que hace como 2-3 años se replantó todo el CaixaForum. Ya las plantas eran muy grandes, incluso había un viburnum lucidum, una planta grande en la parte de arriba que tenía ya 4 metros de un árbol, era un árbol, y entonces estaba arrancando, digamos, de la pared ese textil. Como este hombre era un pionero, cuando él lo hizo nadie lo hacía, se inventó él ese sistema, entonces bueno, pues ya lo ha ido mejorando y ya lo hace de otra manera que ya no se arranca, pero bueno, el CaixaForum, me parece que me estoy yendo un poco por las ramas, lo hicieron así. Después otro tipo de manera de construir un jardín vertical es con sustrato. Tú puedes tener sustrato turba, tierra normal, puedes tener arlita o cualquier otro extrusado de origen
pues ladrillo o similar, y después sphagnum. El sphagnum es un musgo que es controvertido su uso porque casi todo, la mayor parte de la producción viene de Chile y lo sacan de una turbera muy grande. El musgo tiene un crecimiento muy grande, va generando capas superiores, entonces ahí tienen turberas muy altas, entonces meten camiones, van sacando ese producto y luego se supone que lo van repartiendo la explotación para que se recupere. Pero bueno, está un poco usado entre comillas. El beneficio que tiene el sphagnum es que actúa como sustrato y tú puedes plantar las plantas sobre sphagnum que actúa de soporte para las plantas. Luego un poquito más adelante lo vemos. No, pues bueno, tú puedes tener jardines verticales in situ, digamos, si veis aquí en esta imagen de la izquierda, esto es lo que os comentaba de la técnica de Patrick Blanc. Esto es un continuo de manta, hay 4 o 5 capas de manta y entonces la persona que lo monta simplemente hace un corte en la manta, arranca un poquito, mete el cepellón de la planta y con una grapadora de tapicero, pum, 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 lo repasa. Entonces así tú vas construyendo, eso in situ, porque tú vas construyendo el jardín según lo haces, ¿no? Igual, y esos son módulos de sphagnum que son simplemente una malla que está rellena de sustrato de sphagnum. Y en contraposición a in situ los tenemos modulares, ¿no? Que desde lo más rústico y primigenio, que son estos bloques de cerámicos rellenos de plantas, pues todo ese que es más estético, más para esto, o módulos de plástico apilables o cualquier otro módulo de plástico. Entonces, estos son hidropónicos modulares. Tú tienes un módulo de un tamaño predeterminado de textil o de lana de roca, ¿no? Bueno, estos son modulares para sustrato. Entonces, en este lado de aquí, esas jaulas son unas jaulas de acero inoxidable que vienen forradas por dentro con una manta antihierba y rellenas el proveedor te la suministra así. Tú la rellenas todo, luego ya de lo que quieres, del sustrato con la composición que tú elijas, que hay que tener en cuenta eso en función de la climatología, de la orientación, de cómo lo hagas. Tienes que pensar si echas más sustrato, si echas más componente inorgánico, o sea, hay que adecuar el sustrato en eso. O puedes echar sphagnum en esas mismas jaulas, y luego el riego va escondido por dentro y es bastante efectivo. O esos módulos de polietileno que son completamente apilables. Eso es una explotación de fresas. Y luego pues también modulares también es las jaulas de sphagnum, que tú las puedes adquirir así y esas las puedes llevar premontadas, incluso esto te favorece que tú lo puedes precultivar y tú montar ya módulos completamente con la planta desarrollada. Bueno, aquí os voy a comentar un poquito por encima algunos de los trabajos que hemos hecho para que veáis un poquito cómo se hace. Pues bueno, esto es en las oficinas de Microsoft en Madrid, en la finca. Esta jardín tenía una complicación muy grande, que era que los muros, todos los muros son de cristal. Y claro, para que no entre el calor dentro del edificio, el cristal es súper reflectante, o sea, no entra casi nada, rebota muchísima energía solar que viene. Y aparte, al tener ángulos rectos, muchos de los rebotes se multiplican. Y hay zonas que esto llevo en mantenimiento y yo tengo sensores puestos de temperatura y en verano, antes de colocar los toldos, he detectado 60 grados de temperatura en algunos de los puntos en un sensor que tengo metido dentro de los módulos de las jardineras. Pero aún así el jardín está estupendo y se lleva. Entonces, para hacer esto, ¿qué hicimos? Primero, se pone una estructura metálica para atornillar los módulos. En la parte de abajo llevan, bueno, no sé si aquí lo ves, no sé si se nota, eso son una canalización para recoger el exceso de agua sobre la que se apoyan los módulos y se van creciendo en altura. Los plantas y los vas colocando, pum, pum. Entonces, al principio, pues bueno, aquí hicimos casi 100 metros cuadrados de jardín vertical, era mucha
tiene un presupuesto muy elevado, decidimos poner planta un poco más pequeña para que de primeras no quede, da ese aspecto un poco vacío, pero en 2 meses ya la planta ha crecido y cubre las macetas. Entonces, según se van apilando, se van atornillando la estructura. Este es otro de los jardines que aquí se pusieron con módulos negros en vez de blancos. Y este es el resultado el día de la plantación. Esta foto la hicimos el día de la plantación. Esa tipología, y tenemos esta otra tipología. Aquí este es el patio principal, el de la entrada del edificio, entonces se utilizó planta un poquito más crecida, y en estos que son los patios interiores se utilizó planta un poco más pequeña. Bueno, otro ejemplo de construcción, esto lo hicimos en Sanitas, en la sede de las oficinas de Sanitas en Madrid, en Ribera del Loira, ahí al lado de la M40, y esto está formado con un módulo fitotextil. La filosofía es casi la misma, se utiliza una estructura metálica a la cual vamos atornillando los módulos de jardín vertical. Esta misma técnica la podéis ver en la caseta. Si podéis acercar, se puede ver detrás la estructura de aluminio y los módulos atornillados. Tienen una fundita que viene pegada con un velcro, de tal manera que tú metes ahí el sistema de goteo y lo puedes cerrar de tal manera que no está accesible a cualquiera, y aparte no salpica nada de agua. Todo el agua se queda en el sistema. Esos módulos vienen con una lámina impermeable por detrás, luego lleva una lámina de textil, como la que hemos visto, que os he comentado que utilizaba Patrick Blanc, y después lleva unos bolsos hechos con un textil mucho más aireado, estilo, realmente parece como el tacto es como de Spontex, o sea, así como muy poroso. Entonces, en esos bolsos tú metes las plantas. Bueno, ahí sobre todo en esa parte central podéis ver un poquito más la planta, y ahí se desarrollan y se coma todo. Esto, una cosa que me gustaría que os deis cuenta es dónde está construido. Está construido en una habitación interior con completamente nada de luz natural. Tiene 0 luz natural. Eso que en teoría es inviable porque las plantas necesitan iluminación para hacer la fotosíntesis, lo solventamos colocando unos focos bioestimulantes. Esos focos cuadrados que hay en la parte de arriba dan una luz que es el rango que necesita la planta para hacer la fotosíntesis, lo cual nos permite hacer una construcción como esta, un jardín que a día de hoy está completamente relleno. Yo no lo llevo porque llevan el propio mantenimiento del edificio, lo llevan, pero sé que está en perfecto estado, sin recibir completamente nada de luz solar, simplemente habiéndole instalado las luces fotoestimulantes. Mira, pues esto es una semana después de plantar. Si veis, ya no se ve no se ve nada de la superficie textil. Bueno, de este caso no tengo fotos de la obra porque fue un auténtico dolor de muelas, porque esto está hecho en Accenture, en la Torre Picasso, enfrente del Bernabéu, y estaban reformando todo el edificio a la vez y había un montacargas para todo el mundo. Entonces, tardamos solo en subir los materiales un día entero, 4 personas. Y ya no había humor para hacer fotos, entonces solo tengo fotos del resultado final. Estas fotos son de hace 2 semanas. Este jardín tiene, creo recordar, 3 años. Está hecho con módulos de plástico apilables como lo de Microsoft. Y bueno, salta a la vista el aspecto que tiene. Esto voy yo a hacer el mantenimiento. Tiene un sistema de riego que va integrado dentro de los módulos de plástico. La parte de abajo es una canaleta que recoge el agua y lo lleva al desagüe. No he querido comentar nada porque este tema es muy extenso, pero bueno, eso se llama a disolución perdida, ¿no? Estos jardines se pueden montar de muchas maneras. Una de ellas es recirculando el agua, que tiene un coste, o sea, un gasto de agua mucho más bajo. El que hemos montado aquí, he puesto un depósito de agua de 50 litros y apenas ha gastado, en 2 días que lleva puesto, apenas ha gastado 4 litros de agua. El agua
que cae por el sistema de riego, se recoge por la canaleta y vuelve otra vez al depósito de agua. Este es en la planta 31 y este es en la planta 30. Esto, exactamente igual que el anterior, es una habitación interior dentro de un edificio. Aquí no llega absolutamente nada de luz natural. Detrás, digamos que en las espaldas del fotógrafo, que era yo, pues, hay una pared, detrás están la gente trabajando y luego ya la pared a 10 metros de distancia. Entonces, ¿aquí cómo lo hemos solventado? Exactamente igual. Si ves los focos arriba que llevan una parte cuadrada y un cilindro con luz, esos focos son fotoestimulantes. Esta tecnología nos permite que la planta pueda realizar su fotosíntesis sin necesidad de nada de iluminación natural. Bueno, y este es un pequeño vídeo para que veáis así de manera, pues no sé aquí cómo se pone el vídeo. Ah, mira aquí, ¿no? Bueno, si no lo saco de aquí ahora. Eso es en Mojados en Valladolid, sí, es para el ayuntamiento. Aquí impartí un curso de jardines verticales dentro de un curso de jardinería del ayuntamiento de Mojados y entonces construimos ese jardín vertical exterior con módulos de Sfagnum. Sí, hay dos vídeos que... Ah, mira, pues encima lo... Bueno, pues ahí os lo podéis imaginar, hemisferio sur. Así lo construiríamos en Australia. Pues, bueno, básicamente es un poco anecdótico, ¿no? Simplemente están puestas o sea, se colocó los módulos de Sfagnum y entonces poquito a poco se van metiendo las plantas dentro de los módulos. El sistema de riego va incluido dentro de tal manera que no se ve y eso tiene un pequeño efecto antivandálico. Y aquí igual había una canaleta de recogida de aguas que eso sí que iba a desaguar a un desagüe del edificio. Y esta es la caseta de aquí de Masegovia. Este es el jardín que hemos puesto. Si veis, ahí se intuye por debajo ese tupper de color transparente, que es un tupper de Ikea, normal y corriente. Ahí llega el desagüe. Aquí si veis el tubito del desagüe, esa es la canaleta de recogida de aguas y por aquí este es el sistema de riego. Hay dos vías, dos líneas horizontales de riego, una arriba del todo y la otra a la mitad del jardín, con un goteo que nos van echando agua, empapan la parte trasera del jardín vertical, en el cual están las plantas íntimamente unidas a esa parte y las plantas pueden captar el agua y luego va goteando, digamos, hasta abajo y se recoge el agua y se puede recircular. Y aquí, bueno, aquí tenía exactamente lo mismo. A ver si lo puedo hacer yo. Botón derecho, reproducir será, ¿no? Solo pulsar sobre el vídeo. ¿Pulsar sobre él? Perdóname. Pues sí que estoy yo bueno. Pues bueno, colocamos una estructura de aluminio, los dos módulos y simplemente es meter las plantas. Luego tardamos un poquito más en hacer el sistema de riego, pero bueno, ya el sistema de riego está ya metido porque justo después de colocar los módulos textiles ya se colocó el tubo y en 2 horas, llegamos a las 4:30 estaban montando la caseta, a las 5 pudimos nosotros empezar y a las 7 se terminó la instalación. Bueno, pues esto es todo. No sé si tenéis alguna preguntilla, alguna duda. Si nadie se atreve, pues si alguien tiene dudas, yo estoy a vuestra disposición para en cualquier momento. Sí, Feliz, pregúntame. Sí que te quería hacer una pregunta. Dime. Quizás todas las ventajas que tiene yo creo que han quedado claras. Creo que si algún punto débil puede ser el tema del consumo de agua. Te quería preguntar un poco qué consumo de agua tiene, teniendo en cuenta el sistema, que hubiera siempre un sistema de recirculación. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil, porque cada sistema tiene un consumo de agua y no es lo mismo una instalación a solución perdida, o sea que tú metas el agua que sobra,
los sueltes directamente a una canaleta, que tú lo hagas recirculando. Si es recirculando, el consumo de agua es bajísimo, bajísimo, realmente. Y si haces a solución perdida y ajustas bien el sistema de riego, eso te lleva un tiempo. Pues eso, ir mirando cuánto tiempo tienes que poner, cuánto agua cae, porque claro, esto tiene una inercia. Tú riegas a lo mejor 10 minutos y paras de regar y a los 2 minutos empieza a gotear. Entonces, tiene una inercia. Entonces, si vas controlando eso, el consumo de agua es realmente bajo. Si lo haces a disolución perdida y riegas a manta, pues no. Pero bueno, este es un problema básico de la jardinería. O sea que no te puedo dar una cifra exacta del consumo de agua, pero porque es que es variable en función de la técnica que se utilice. ¿Depende de la especie también o no? Sí, lógicamente sí, también varía, pero es casi menos importante. Lo importante es la técnica que utilices. Está claro que si plantas romeros, consume mucho menos agua que plantas tropicales, pero no es la diferencia grande. La diferencia grande es si lo haces a disolución perdida o no, y sobre todo si para cubrirte las espaldas riegas demasiado, ahí es cuando puede haber un consumo que ya sí que sea importante frente a un consumo que podías hacer mucho más alto, pero necesitas un poquito de investigación, digamos, en el sentido de tu jardín vertical, porque luego cada jardín vertical es un punto y es distinto. No es lo mismo uno de interior que de exterior, no es lo mismo una orientación sur que una oeste, que una norte, que una este, no es lo mismo en el campo que en la ciudad, no es lo mismo que en Madrid que en Sevilla, que en Oviedo, que en Río de Janeiro. Yo sé de instalaciones en Brasil que no tienen sistema de riego. O sea, que viven simplemente de la humedad relativa del aire. Entonces, aquí desde luego no es el caso. Aquí es imprescindible, igual que para la jardinería, es imprescindible hacer un aporte de agua y en jardinería vertical igual. Digamos que el riego es el punto, entre comillas, débil de la jardinería, de los jardines verticales. No por débil por el gasto, sino porque son delicados frente al riego. Un jardín vertical y luego de ahí las distintas técnicas, ¿no? Cada una, no me he podido extender porque teníamos poco tiempo, pero cada técnica requiere tiene una inercia de riego distinta. No es lo mismo un jardín vertical que está hecho sobre textil, que tú riegas y muy rápido se evapora todo el agua del textil, que uno de sphagnum, que si se seca una vez te va a costar muchísimo rehidratar todo el sphagnum, pero tiene muchísima inercia porque el tamaño del jardín guarda muchísimo agua. O sea, 1 metro cuadrado de jardín vertical puede guardar más de 100 litros con sphagnum de agua. Entonces, luego también depende del grosor, que es distinto si es para interior o para exterior. Bueno, hay un montón de variables que no he podido entrar, que hay que ajustar para saberlo. Y por ejemplo, lo más resistente de todo son los módulos de polietileno con sustrato. Esos pueden estar 4 días sin regarse, que no lo siente la planta. Pero un textil en verano, si se está 2 días sin regar, vas a tener un problema serio. Por eso requiere una instalación buena y un mantenimiento que no tiene que ser muy intensivo, pero tiene que estar, o sea, si la obra está bien hecha, no vas a tener problemas, pero tienes que tener una seguridad de que no se queda sin agua, de eso, que frente a la desecación es el punto importante a tener en cuenta en cuanto al jardín vertical. Y luego el mantenimiento, que lógicamente son plantas, necesitan un mantenimiento, pero una vez al año hacer una poda. De ahí luego el hecho de la elección de especies, claro, dependiendo un poco de cada tipo de planta, pues hay que hacer unos trabajos u otros. No sé si te he contestado la pregunta, Félix. Gracias por animarte a preguntar. Sí, mira, qué ilusión, que alguien se puede ver la vergüenza. Cuéntame. En los jardines verticales de cerrados, ¿Sí? ¿La iluminación tendría que ser constante? No, en ningún caso. Las plantas tienen una fase fotosintética luminosa y una fase oscura. Las plantas necesitan tener una fase oscura, necesitan estar sin iluminación durante un tiempo del día. Generalmente se pone entre 8 y 10 horas de iluminación y el resto de sombra. Y todos estos sistemas llevan un temporizador
para ajustar las horas de luz. Generalmente se ajusta en función del uso, ¿no? Porque como son unas oficinas, pues se iluminan a las horas, bueno, o no, o al contrario, ¿no? Dependiendo un poco de cómo sea, pues hay veces que molesta la luz porque son luces muy potentes. Te das cuenta, el ojo, además justo en los fotoperiodos, las dos partes de longitudes de onda que necesita la planta para hacer la fotosíntesis son 460 y 720 nanómetros de longitud de onda, que es justo los bordes del visible. Eso quiere decir que las bombillas, estas bombillas visuales, los fabricantes las optimizan para que el consumo energético radie solo la longitud de onda que el ojo es visible, que el ojo es práctico. Por eso los LED no se calientan. Sin embargo, las bombillas incandescentes tienen una cierta radiación en infrarrojo y por eso se ponen calientes, pero los fabricantes de bombillas siempre intentan reducir al mínimo esa radiación. Entonces nosotros necesitamos unas bombillas que no solo no reduzcan al mínimo esa radiación, sino que potencien las dos longitudes de onda que necesita la planta para realizar la fotosíntesis, y eso es lo que hacen. Luces muy potentes en el rojo y muy potentes en el azul, que incluso en los sitios de producción, bueno, toda esta tecnología viene muy desarrollada por el cultivo de marihuana, hay que ser sincero. O sea, los armarios primigenios que se empezaron a hacer cultivos de interior eran solo luces de color morado, azules y rojas, metidas dentro, porque es lo que necesita la planta. Luego, realmente, en un jardín vertical que está de cara al público, que tú lo has construido para que, entre otras cosas, tenga una estética, no puedes iluminarlo con una luz morada. Entonces se utilizan luces que dan toda la longitud de onda del visible, o sea, el espectro blanco. Las luces son de color blanco intenso y producen mucha más intensidad en las dos longitudes de onda que necesita la planta, pero también emiten en el resto para que la luz sea blanca. Pero sí que es verdad que si tú estás de cara, esas luces estás de cara, las notas que son como muy potentes, molestan a los ojos porque están fuera del rango visual, pero radian mucho para que la planta haga la fotosíntesis. Ok, gracias. Entonces consumen bastante energía. No, consumen más energía consumen más, sí, bueno, no, pero sí que son bombillas que consumen un poco más que una bombilla normal, pero ahora con los LED el consumo es prácticamente igual, porque no iluminan y luego aparte hacen los dos, sino que emiten más potencia en las longitudes de onda necesarias para la fotosíntesis. Al principio sí, o sea, en las primeras tecnologías para iluminar eso, las bombillas eran carísimas. Por eso en los primeros huertos, cultivos de marihuana, la gente robaba de las farolas las bombillas de vapor de sodio, porque esas son muy poco eficientes y emiten muchísimo en todos los rangos. La iluminación de las ciudades es un gasto brutal. Y la gente, de hecho, a la gente les pillaban o les pillan cultivando marihuana por los consumos eléctricos. En casas que hay consumos eléctricos desorbitados, va la policía a verlo. Y ahora lo hacen también con cámaras de infrarrojos. Hay veces que pasa un helicóptero con una cámara de infrarrojos y entonces van buscando zonas calientes y pillan el cultivo interior de marihuana por esas cosas. Pero la bombilla gasta un poco más, pero no mucho más que una bombilla de LED normal. Sin embargo, te permite tener un jardín vertical en un sitio en el que no puedes tener ninguna planta. No sé si tenéis alguna dudilla más. Sí, Dime. has dicho los módulos estos de plástico, Sí. son muy resistentes y demás. Sí. ¿Cuánto tiempo aguanta lo otro, donde habías puesto el cultivo, los módulos esos con las bolsitas? Bueno, a ver, estas tecnologías pues son nuevas, o sea, nuevas relativamente. Pues el textil, pues Patrick Blanc llevará haciendo jardines 15 años o 20 y no hay jardines de 50 años, pero resisten. O sea, los módulos de polietileno son imperecederos, son Sí, para pero toda la claro, vida. algo parecido que le pasó al Caixa Forum. Sí, en ¿has el dicho? CaixaForum. Algo así te puede Claro, pasar también. eso fue por cómo estaba construido, se cargó mucho de peso esa estructura y se descolgó las láminas. Esa pero, estructura va sujetada a la fachada, a la misma fachada. Sí, bueno, no.
Hay una subestructura entre la fachada y el jardín vertical. Hay una estructura muy grande metálica que va soportada a la fachada para que no vuelque, y sobre esa es sobre la que se coloca el jardín vertical. O a veces la estructura se coloca sobre la fachada, pero tú tienes que ventilar detrás para evitar la condensación. Entonces tú metes radios verticales para sujetar la estructura, generalmente se ponen los verticales, luego horizontales, y sobre eso va el jardín, para que haya una circulación de aire de abajo para arriba. Y entonces va una lámina impermeable, gruesa, que yo estoy diciendo una lámina impermeable, pero son láminas de polietileno a lo mejor de 1 centímetro de grosor, para que te permitan clavar, para que las grapas que tú utilizas con la grapadora neumática tengan un grosor grande, y con eso tú sujetas el geotextil. En este caso de los bolsos, la tecnología es distinta. Ya no va hecho así, está pensado eso. Entonces, los módulos llevan un cilindro superior de otro material que se engancha dentro de una hembra. Entonces es como no sé si has visto montar alguna vez un toldo de una carpa de circo, o de una carpa hay como especie de Cs que entra la lona, acaba en una especie gruesa, y entonces tú lo metes dentro del carril y esa es la lona. Entonces tú la lona soportas sobre la estructura y atornillas los laterales de textiles a la estructura metálica, y eso tiene la estructura va sujeta a la fachada. Sí. Eso también es representativo a la hora de calcular el peso. Claro. Está claro que si un jardín como el CaixaForum tiene un cálculo arquitectónico, claro está, porque no solo, seguramente sea autoportante, seguramente la estructura está pivotada en el suelo y sea autoportante, pero tienes que ponerle unas sujeciones para que no volque. Y tener en cuenta que la planta crece y que luego te puede... Claro, tú tienes que tener, mira, el jardín vertical en módulos de textiles se viene calculando 50 kilos por metro cuadrado. Después puede multiplicarse, o sea, por ejemplo, si has visto el que monté en Mojados con módulos de Sfagnum, eso yo no me lo plantearía suspenderlo de una pared, porque eso, claro, eso es muy, muy pesado. Suelen ser estructuras desde superficie, a suelo, para que no carguen en los edificios. Pero si está previsto, pues se hace, lógicamente, pues un arquitecto hace un cálculo y te dice si lo puedes poner o no. Y si es pequeño, pues tampoco tiene tanta representación, porque es como una persona de pie, realmente, en el suelo o en una pared. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por preguntar, porque eso me hace ver que ha sido interesante la charla. Muchas gracias.